Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de el ministerio de la reconciliación. Cosas fundamentales, como todas las que competen al Evangelio. Y vamos a ver de qué se trata. Y la importancia de, como dice en Efesios, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto me hace eco lo que estuvimos hablando sobre que todos seamos un varón, como un varón, ¿no? Perseverar todos como un hombre piadoso. Y conocer al Señor Jesucristo es parte fundamental del trabajo de la predicación, de la enseñanza, la unidad de la fe. Por la fe vemos. Por la fe vemos. Pero después viene el conocimiento. Fíjense que la fe es ¿qué es? Es creer a lo escrito. Oír la palabra. La fe viene por el oír la palabra. Tenemos fe. Estuvimos viendo que es fundamental a todo creyente que haya visto por primera vez a Jesucristo. La gloria, ¿no? El evangelio de la gloria de Jesucristo. Pero vemos que una vez que vemos, sabemos quién es ese Cristo, ¿no? Cuando vimos en Lucas 9, que era Juan 9, cuando sana al ciego de nacimiento, el Señor le pregunta, ¿conoces al Cristo? ¿Quién es, Señor, para que yo crea? Él es el que habla contigo. Creo, Señor, y le adoró. Entonces, primero vemos quién es Cristo, el Hijo de Dios, el que tiene la potestad, y después vamos a empezarlo a conocer. Amén. Y eso es lo que queremos. Madurar como discípulos, como creyentes, es conocer cada día mejor a nuestro Salvador. Entonces, eso es necesario para serle fiel. La perseverancia que se ocupa de guardar la palabra, de tener la palabra para tener comunión con Cristo, saber los negocios de nuestro Padre y todas esas cosas, tiene que ver con conocerlo mejor. Conocer qué enseñó Él es lo que a nosotros nos da crecimiento. Deseen, dice Pedro, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan para salvación. Amén. Como niños recién nacidos. Uno nace cuando cree en Jesucristo. ¿Todos creen acá en Jesucristo? Amén. Si alguno todavía no cree, vamos a seguir. Y hoy vamos a ver, entonces, el ministerio de la reconciliación. Vamos a leer en 2 Corintios 4, del 1 al 2, son 2 versículos. 2 Corintios 4, del 1 al 2. Bueno, Lorenzo va a empezar leyendo. Por lo cual, teniendo a nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Está bien. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Amén. Amén. Teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, el Señor por gracia nos ha escogido, nos ha dado esta misión a la iglesia, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Por la manifestación de la verdad, eso es fundamental, ¿no? La iglesia es columna y baluarte de la verdad, y hoy vamos a hablar
de la verdad, que es Jesucristo. Porque el Señor dice, yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ahora, en esto de que el Señor sea la verdad, hay muchas cosas. También el apóstol Pedro dice que el Señor es el autor de la vida. Cuando predica dice, ustedes mataron a los que habían crucificado al autor de la vida. Y vamos ahora a Juan 8, 12, a leer. Versículo 12 de Juan 8. Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es necesario seguirlo para llegar a tener la luz de la vida, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esta luz de la vida? Vamos a ver un poco, porque la luz, podemos obviamente hacer deducciones sencillas, que la luz es aquello que nos revela las cosas como son. Amén. Nos pone luz sobre las cosas y ve, se revela. Y cuando dice la palabra que el Señor es el autor de la vida, vemos que el Señor mismo también hace referencia a que Dios, por ejemplo, varón y hembra los creó. O sea que Dios tuvo un plan. Y la Escritura, la palabra, dice que toda la palabra es la suma de su palabra, es verdad, es la verdad. Nos revela el plan de Dios. Y vemos desde el principio, Dios creó un mundo para que sea habitado. Creó todas las cosas para que podamos alimentarnos, la belleza, la naturaleza, los animales, la compañía de los seres humanos, para habitar con Él. Todo eso es parte de su obra. Pero obviamente en ese escenario aparece Satanás, un ángel que cayó de la gloria a ser enemigo de Dios y a querer destruir la obra de Dios. Eligió oponerse a Dios. Ahora vamos a leer en Juan 10, versículo 10, estamos ahí cerquita, Sí. estamos con un par de hojas, y vamos a leer 9, Juan 10. sí, vamos a leer del 7, leemos en contexto del 7 al 11. Entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, los que entren a través de mí serán salvos y entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio para las ovejas. Amén. Acá vemos al Señor, que es la puerta, que nos lleva a la vida. Dice 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, hallará vida. Los pastos son sustento. Somos almas vivientes, somos seres que necesitan ser sustentados. Y el Señor, el Padre, señaló, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida. El ladrón, Satanás, este enemigo que ya aparece en Génesis, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Acá vemos, cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
lámpara que nos alumbra, que nos guía, el Espíritu Santo que te acompaña en la vida y te enseña y te revela lo que nos ha concedido el Padre. Esas cosas es tener la luz de la vida. Y fíjense, vamos a leer ahora una nueva traducción viviente, me gustaría, porque está bastante clara. ¿Cuál? En el capítulo 3, los versículos 16 al 21 de Juan. Sí, estamos en Juan. No vamos a ver tanto, vamos a... Sí, del 16 o 17, pero vamos del 16 para que sea más amplio el contexto. Aprovechamos que hay gente nueva. Juan 6, del 16 al 21. Juan 3. Perdón, Juan 3, del 16 al 21. Dice así: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Entonces, hay una salvación abierta y una condenación también dispuesta para los que no echen mano de esta vida eterna que nos ofrece Dios como un regalo. Por eso leímos en el 10 que el 11 dice, 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces acá vemos al Señor Jesucristo cumpliendo, perfeccionando el plan de Dios. Y fíjense que todos los que no son de Dios no vienen a la luz. Los que son de la verdad, dice el Señor en otro lugar, que lo vamos a buscar, todo el que es de la verdad, oye amigos, está en Juan 18:37, vamos a leerlo. Dale. Le dijo entonces Pilato: luego eres tu rey. Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonios a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Amén. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. El Señor Jesucristo le decía a los fariseos, ustedes no son de mi Padre. Si fueran de mi Padre me amarían. Y hay un espíritu del anticristo, el espíritu de error y el espíritu que es de la verdad. Todo el que no confiesa a Jesucristo no es de Dios. Y no solo es confesarlo, sino seguirle, obedecerle. Porque estamos confesando que Jesucristo es el Señor. Entonces, el ministerio de la reconciliación es proclamar esta verdad. Que Dios amó tanto al mundo, amó y dio la salvación por medio de este sacrificio. Vamos a leer en Efesios 2. Ahora lo voy a ir leyendo, vamos a Efesios 2 y voy a ir leyendo algunos versículos de a poco. Dale, ¿los lees vos? Sí, Efesios 2. Efesios 2:1, ahí mismo. Y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. También el 12 vamos a leer, de ahí mismo. 12. El 12. ¿Ahí lo tenés, Loren? Sí. Dale, lee el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Entonces, nos dice Pablo que Jesucristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, dice el 2, anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que hace referencia a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto tenemos que ver el contexto hoy en el mundo, ya Pablo lo avisa, aborrecedores de Dios, aborrecedores de lo bueno, personas que llaman a lo bueno malo, a lo malo bueno, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, que hacen de las tinieblas luz y a la luz llaman tinieblas, y todo eso vemos que es contrariar ¿qué? El plan de Dios. Yo he venido para que tengan vida, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no se va a andar chocando la cabeza en el mundo, en la vida. El Señor nos da claras enseñanzas. Aprendan de mí que soy humilde y manso de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. Y se saciarán de bien y tendrán paz y gozo. Todo eso vemos que los que son de la verdad, los que son de Dios, reciben esa enseñanza. Pero los que son de Satanás son primeramente orgullosos, soberbios, intemperantes, crueles, amadores de los deleites más que de Dios. Todos esos no vienen a la luz, no quieren que sus pecados sean expuestos, como leímos recién. Entonces nosotros estamos como ovejas en medio de una sociedad que detesta a Dios. Y nosotros dice que éramos todos por naturaleza hijos de ira. Nuestra carne produce exactamente el mismo producto carnal e impío que la de cualquier persona. Ahora, ¿quiénes son los que pueden llegar a ver esto? Cuando vemos, vamos a 2 Corintios 4. Vemos claramente que esta manifestación de la verdad, delante de toda conciencia humana, delante de Dios, Pablo también dice que en ese mismo pasaje, que no me propuse saber nada entre ustedes sino a Jesucristo crucificado. El costo altísimo de la justicia de Dios, porque Él, de Jesucristo se dice que Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. Él fue perfecto. Es perfecto. Fue perfecto en su humanidad, caminando como un hijo de Adán. ¿Verdad? Como el hijo de David, que vino a sangrar, a morir. Y en eso vemos que Él es el justo y que no tenemos otro que nos pueda pagar la salvación. Por eso dice que no ha sido dado otro nombre bajo los cielos en el cual podemos ser salvos. En 2 Corintios, Pablo habla de este evangelio que estamos anunciando, que estamos hablando. El ministerio de la reconciliación, que dijimos recién, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, ¿no?, que leímos hoy al principio. Pero, ¿qué dice en el 3? Pero si nuestro evangelio, este evangelio de que Jesucristo murió por nuestros pecados, que Él es el Hijo de Dios, que Dios aborrece el pecado. La gente hoy está en tinieblas, muertos en sus delitos y pecados, pero Él dice, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Por eso, nacer de nuevo, el que Dios te dé el don de la fe, es una obra de misericordia de Dios, por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, porque es un regalo de Dios. Entonces, cuando vos abrís los ojos, decís, realmente, yo soy un pecador. Yo era enemigo de Dios. Yo soy todo esto que relata Pablo. Y esto éramos nosotros, dice. Todos nosotros, no lo dice ustedes. Todos nosotros. Pablo mismo está en ese grupo de personas que eran por naturaleza hijos de ira. El mundo es por naturaleza enemigo de Dios. Dice que el mundo entero está bajo el engaño del inicuo. Pero entonces Pablo dice en Corintios, cuando habla de este ministerio de la reconciliación, de llevar la palabra de verdad, la verdad que predicamos, según las Escrituras,
Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, de vuelta aparece Satanás. Lo vimos hoy, vino a hurtar, matar y destruir. Lo llama padre de mentira en Juan 8. Homicida desde el principio. Se camufla muy bien, pasa inadvertido. La gente ni cree, ni sabe, ¿no? Dios puede estar en una, ahora Satanás. Muchos creen en Dios, pero en Satanás no lo tienen en cuenta como un enemigo del cual tenemos que cuidarnos, ¿no? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. A esta es la cuestión. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. O sea, los apóstoles al servicio de este anuncio. Porque Dios, veamos el 6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Cuando el Señor dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, mostró la obra de Dios a nuestro favor, el amor, la misericordia. Un Dios bueno, que pagó el precio de nuestras iniquidades, de nuestras elecciones, malas elecciones. Pues todos nosotros, nos dice en Isaías 53, nos descarriamos como ovejas, cada uno se fue por su camino. Mas Él cargó el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo. Por eso dice, yo soy el buen pastor que da su vida en sacrificio por las ovejas. Y esto es hermoso a ustedes, dice Pedro, para ustedes Él es hermoso, precioso. Mas para ellos viene a ser desechado del mundo, ¿verdad? Por eso salgamos fuera del campamento, llevando su vituperio, dice, confesando su nombre. Y esta es la gran realidad. Él es la luz que el mundo aborrece, amando más las tinieblas. El mundo va a recibir a cualquier otro. El Señor dice, si viene otro en su nombre, a ese van a recibir. Cualquier otro. Nosotros hemos recibido. Y cuando nosotros vemos esta gloria, después vemos que nosotros somos totalmente inmundos delante de Él. Cuando vamos a la ley, cuando vamos al Antiguo Testamento, vemos que todas esas leyes nos condenan. Y el Señor dice, yo he venido para cumplir la ley. Él la cumplió, vino para dar testimonio de la verdad. Vamos a Lucas 18:13 y Romanos. ¿Cómo? Vamos a buscar dos cosas. Lucas, vos lees 18:13 y yo leo Romanos 7:24-25. Lucas 18, 12 y 13. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Publicano dice que el fariseo estaba orando todas las cosas buenas que hacía, oraba consigo mismo. Estaba ajeno a la perfección del Señor. Pero el publicano entendía que no estaba cumpliendo la ley. Entendía que él era pecador. Y esto es lo que todo aquel que nace y abre los ojos y ve esa gloria, dice, Dios, sé propicio de mí, pecador. ¿Y qué nos da el Señor? Nos da la salvación. Porque el Espíritu nos revela los que nos ha concedido el Padre. Ahora, ¿qué dice después en Romanos 7:24-25? Pablo, cuando habla del conocimiento que tiene del pecado que mora en él. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, pero el espiritual conoce todas las cosas, las discierne.
¿Y qué discernía Pablo? Que el pecado que mora en mí me lleva a hacer lo malo, lo que no quiero. Entonces termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Lo primero que tiene que pasarnos es una profunda conciencia de nuestra propia maldad, de nuestro pecado, de las deudas que tenemos con el Señor. Deuda, viene un día a la FIP y te dice, ¿sabés cuánto debes? 3 millones de dólares. ¿Cómo? Sí, 3 millones de dólares. Ah, no, pero yo no sabía. No sabía, no, pero las debés. Ah, la ley se da como conocida. ¿Qué pasa? Con Dios estamos en la misma situación. Todos vivimos nuestra vida como nos parecía. Haciendo la voluntad de la carne, los deseos de la carne, dice Pablo a los Efesios. Y así es nuestra vida por naturaleza. Ahora, el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley. Vino a dar testimonio a la verdad. Vino a decir, esto es lo que Dios demandaba del ser humano. Para agradarle, para ser justo delante de Él. Nadie de ustedes lo hizo. Por eso yo voy a dar mi vida en pago por vuestras, ¿no? Por las nuestras. Amén. Iniquidades. Ahora vamos a leer entonces Romanos 10, del 10 al 13, Gaby. Dice así esta versión. Entonces es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dice la Escritura, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Amén. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen el mismo Señor, quien da generosamente a todos los que le invocan, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Quieren leer esta versión? Dice así, esta versión. Lo leo del 8. Dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice, todo aquel que en Él crea no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Amén. El Señor es rico para todo lo que le invocan. Es rico. Él es el dueño de la vida. Pero el Señor, dice en Números 14, 18, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. La carne no va a heredar el reino. No, Él dice que por un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, los espíritus de los justos hechos perfectos, los que dijeron, Señor, sé propicio a nosotros que somos una basura. El profeta dice, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Lo mejor de nosotros no llega ni a los pies del Señor. Esa es la realidad. Nosotros, dice, si el justo con dificultad se salva, dice Pedro, ¿dónde va a quedar el impío y el pecador? La gente que se ríe de Dios. La gente que se burla, la gente que no lo tiene en cuenta. Están en tinieblas. Y nosotros tendríamos que estar doliéndonos, como el apóstol Pablo decía, por mis parientes en la carne. Desearía yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a ellos, porque sé que están destinados a perderse por su dureza de corazón. Vamos a leer en Efesios 4, del 17 al 25. Efesios 4. Déjame leer del 17... Ah, no, la nueva traducción viviente. Dale. ¿Quién la tiene la nueva traducción viviente? Vamos a leer que es también muy buena. De Efesios 4, del 17 al 25. Y el 17 dice... Sí. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, dice Pablo. Ya avanzado en la carta a los Efesios, donde ya había hablado de la salvación.
por gracia. Sí, David. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Hasta ahí. Vamos a poner atención en esto. Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Conocer a Jesucristo es conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? Es santo, es justo, es recto, es luz, anda en luz, no oculta, no engaña, no miente, no desea lo malo, hace justicia, ama. El cumplimiento de la ley es el amor. Lo resume ahí Pablo, ¿verdad? Entonces, a nosotros que pasamos de muerte a vida, a nosotros que nos alumbró la luz de Cristo, nos dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Nos tenemos que nosotros santificar. Nos tenemos que investir de ese nuevo hombre creado en Dios para buenas obras, conforme a la justicia y la santidad de la verdad, para que podamos anunciar al mundo este misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo, no tomándoles en cuenta los pecados. No hay nada. No tenemos que andar mintiendo. No tenemos que andar ocultando la verdad, mintiendo contra la verdad. No, la gente se justifica. La gente, sí, mentí, pero en realidad no. Sos mentiroso. Somos ladrones. Todos los pecados. La gente tiene que arrepentirse. Ahora, ¿de qué se va a arrepentir si no reconoce sus injusticias? Sí, en este mundo uno se da cuenta que cuando sucede un accidente, cuando pasa una catástrofe, nadie es culpable. El motorman no, era la máquina. La máquina dice no, el Estado. El Estado dice no me dio la plata. No, la concesión. O sea, todo el mundo se lava las manos y es muy difícil encontrar culpable. En la escuela, cuando pasa un accidente, se rompe un auto, un accidente, nadie dice yo fui culpable. Nadie. Fíjate, ¿Y las relaciones? Lees todo lo que puedes ver de la actualidad, es difícil encontrar una persona que diga yo soy el culpable. Por supuesto, en las relaciones, en los juzgados, en los juicios, el hombre siempre niega la verdad. Seguimos entonces a él, el 18, léelo de vuelta. Tienen la mente llena de oscuridad. La mente está entenebrecida, el entendimiento entenebrecido, dice Pablo en Romanos. Estamos en Efesios 4, 18 en adelante. No ven su condición. Su condición espiritual es, estamos muertos en delitos y pecados. Tu pecado puede ser tu orgullo, tu jactancia. Creer que vos conseguiste, te ganaste todo, que sos el hacedor de tu vida, que te lo mereces, que Dios te debe algo. Que a vos no te puede decir nada, Dios, seguramente porque sos tan bueno. Y eso es insensatez, ¿verdad? Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Te alejás. Dios te dice, vení, tranquilo, sosegado, en paz, en humildad, asociándonos con los humildes. ¿Para qué querés aparentar más de lo que sos? ¿Para qué querés una vida que se guía por lo que tenés, por lo que lográs? Ese es el mundo. ¿Qué le dice Santiago? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es por vuestras pasiones? ¿Qué queremos ser? ¿Como el mundo? La vida que Dios ofrece. Por eso dice, ya no vivo más como ellos. La vida que Dios ofrece no está en tener, en poseer, en ser. Está en tener paz, la fe, el amor y la comunión con Jesucristo y con su pueblo. En trabajar sosegadamente, en disfrutar de este mundo, en dar gracias a Dios en todo porque nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, eso es esa vida hermosa que Dios le da y que los insensatos, los burladores, el escarnecedor se burlan, son contrarios a todo lo que Dios ha mandado. Y cada vez peor, porque en los últimos tiempos vemos desatarse ya.
Se quitan, si estábamos más o menos con los límites ahí, ya sacamos todo. No queremos las leyes que nos limitaban, las vamos a sacar. Si antes nos decían que esto no se podía hacer en público, lo vamos a hacer y lo vamos a publicar. Y vamos a hacer marchas de orgullo. Y nosotros éramos eso. No es que nosotros estamos acá porque nosotros... nosotros siempre fuimos buenos. No, nosotros somos de lo peor. O sea, yo puedo dar testimonio de mi pasado, decir, yo era horrible. El Señor me mostró, me pudo... Ahora, no es que sin Cristo sigo siendo horrible. ¿Se entiende? Por la carne es horrible. Pablo decía, en mi carne no mora el bien. Está el pecado, llevándome. O sea que si yo no lo someto, ¿qué hace el pecado? Me lleva a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. El 19. Bueno, leo el 18 de vuelta. Dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Sigo? Hasta el 24. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejante a Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ahí. Esto es una exhortación de Pablo a los cristianos, a los efesios, que le dice: ustedes son lumbrera en este mundo. Alumbramos a la gente, y me acuerdo en una entrevista que hablaba Martin Lloyd Jones, decía: mostrame la vida de la persona, mostrame qué frutos tiene. Y los cristianos tenemos que justamente tener esos frutos de paz, de benignidad, de mansedumbre, de amor. En esto conocerán que son mis discípulos, dice el Señor, si se aman unos a otros. Entonces, vemos que esta es la vida que Dios quiere. Una vida creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. La justicia, la santidad, por eso hablamos siempre de la santificación. Ahora, esto es el ministerio de la reconciliación, los que estamos reconciliados con Dios. No tenemos que andar escapando. El enemigo o escapa o lucha. El enemigo, si es más grande que si me va a destruir, me voy, me escapo. Y si lo puedo enfrentar, ese enemigo luchamos. Pero Dios te dice: no hay nada, yo no te voy a recriminar nada. Vengo porque dice, no vino a condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Si vos tenés pecado, eso no es impedimento para acercarte a Dios. Amén. Si vos ves lo lejos que estás de desear las cosas que Dios nos dice que hagamos, que deseemos, por eso fíjense que dice: en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Todos necesitamos la obra del Espíritu que renueva nuestros pensamientos y nuestras actitudes. ¿Cómo trabaja el Espíritu? ¿A través de qué? De la palabra, de la doctrina, de la enseñanza del Señor, de toda la palabra de Dios que nos muestra y nos da un motivo. La motivación, ¿cuál es nuestra motivación? Porque todo esto que el Señor hizo es para llevarnos a Dios. El justo por los injustos, dice la palabra, para llevarnos a Dios. O sea que nosotros acá estamos a mitad de camino. Nosotros sabemos que tenemos la promesa de la vida eterna. Sabemos que tenemos un reino en donde todo esto, que ahora todavía nos estorba, el pecado, la aflicción, el dolor, la enfermedad, la muerte,
va a ser quitado. El Señor, en su plan soberano, lo hizo de esta manera. Dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo quita. Lo suprime. Si tenemos pecado, dice Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados. Tenemos que andar en luz. Entonces, la iglesia, por un lado, tiene esto y esta gratitud hacia el Señor constante. Y estar en comunión con Él es reconocer que siempre necesitamos ser perfeccionados, perdonados, renovados, restaurados, porque estamos siempre necesitamos los pies, siempre se nos ensucia. Como dice la palabra. El Señor dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado, pero necesitamos que el Señor nos lave los pies, que es con lo que nos ensuciamos en el mundo. Ahora, para terminar, quería leerles algo de cortito. Dice: y cuando conocemos la verdad respecto de Cristo, conocemos la verdad respecto de nosotros. Él es justo, nosotros pecadores. Él es bueno, nosotros ofendemos muchas veces. Él es fiel y misericordioso, nosotros necesitamos de su misericordia y perdón. Él obedeció la voluntad del Padre en todo hasta la muerte. Nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo la voluntad de nuestra carne, esclavos del pecado y condenados a muerte. Entonces nosotros por eso celebramos la salvación y realmente, como hoy alguien leyó de los versículos antes de comenzar, que Él murió, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por nosotros. Amén. Y tenemos que ocuparnos de llevar este ministerio. Hay gente que odia la luz y no va a venir a la luz. Por eso Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden y es olor de vida para vida, a los que creen, y olor de muerte para muerte. Y para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede? ¿Quién es suficiente? O sea, para esto nadie de nosotros puede evitar que esa división se produzca. Vos vas a predicar la salvación a través de la muerte de Jesucristo y para unos va a ser olor a vida y para otros va a ser olor a muerte. ¿Por qué olor a muerte? Porque ya quedan condenados. Dice que todo aquel que rehúsa creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya ha sido condenado, dice Juan en su Evangelio. Ahora esto yo no lo digo, ni nadie lo puede decir porque le parece. Lo dice, está escrito. Según está escrito nosotros predicamos. Por eso Pablo pide que sean cargados hombres fieles que retengan la palabra tal como fue dada. Entonces quieren, y esto lo necesitamos primero experimentar nosotros. Haber visto al Señor, haber visto nuestro pecado, haber visto la salvación que Él nos dio, para después nosotros comprender la necesidad que tienen otros. Porque realmente, como dice, de ninguna manera va a dar por inocente al culpable. Las personas que, dice el Señor mismo lo dijo, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Jesucristo, cuando uno lo lee así, morirán en sus pecados. Bueno, eran personas. Las mismas personas que vos salís afuera y que rehúsa buscar a Dios, que se burla de las cosas del Evangelio. Esto evangélico, pensarán algunos. Toda esa gente está camino a la perdición. ¿Suena duro? Bueno, la vida es bastante... Lo es. En Efesios, ¿qué dice? Leímos hoy. Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Les dice, esa era la condición de los gentiles por naturaleza. Si nosotros llegamos entonces a ver las verdades del Evangelio, de la gracia de Dios, de este regalo, darle gloria a Jesucristo es algo normal de todo creyente. La gloria a Jesucristo. Amén. Tomar entonces con gozo y gratitud este regalo. Cada día,
cada día gozarnos en el Señor. Dice que se gloríes en el Señor. Él está a favor de los humildes. El mundo quiere ser más, quiere ser el más grande, el más poderoso. Pero el Señor está con los mansos de la tierra, con los que lloran, con los pobres en espíritu, con los que tienen hambre y sed de justicia. La justicia que comienza en el corazón. No la apariencia de los fariseos que eran justos, por fuera se muestran justos, decía el Señor. Pero por dentro están llenos de robo, rapiña y muertos. Entonces nosotros nos gozamos en que podemos tener comunión con el Señor porque el Señor conoce nuestra condición y nosotros no tenemos que irnos, sino que al contrario, Señor, limpiame, Señor. Dame de tu Espíritu Santo para que yo pueda pensar mejor, pensar bien, amar lo bueno, amar la vida, como vos nos la diste. Entonces, esto es celebrar la verdad en comunión con las almas que siguen a la luz del mundo. Celebrar la vida que Dios nos dio. Celebrar a Jesucristo. Entonces, el Señor añade, acá estamos en la verdad, en Cristo, unidos, dando la gloria y las gracias y gozándonos en la salvación. Y tenemos este ministerio y nosotros somos los que se han reconciliado con Dios. Y reconocemos que Él nos muestra cómo tenemos que vivir. Cómo tratar a nuestras esposas, cómo tratar a nuestro marido, cómo trabajar. Y todo eso es parte de lo que el Señor nos llama a obedecer. ¿Verdad? Vemos el mundo que estas cosas las rechaza, pero con nuestra vida podemos decir al mundo, mirá, te veo gritando, te veo luchando, te veo en crisis de matrimonio, en crisis de pareja, te veo peleándote con tus hijos. Eso es el mundo. Te veo afanado en el trabajo, te veo estresado, peleándote con todos, aborreciéndonos. Como decía Pablo, antes éramos aborrecibles y aborreciéndonos entre nosotros. Pero yo creo que lo que nosotros llegamos a esta reconciliación es decir, estamos reconciliados, en paz con Dios. Y Dios nos renueva y Dios nos da un poder andar en una nueva vida. Y eso se tiene que reflejar. Y eso es lo que yo veo, hermano, y gloria a Dios, en ustedes. Yo puedo ver gente que da gloria a Dios, que creyó realmente. Y eso nos lleva a la perseverancia, a estar en paz, a confesarnos los pecados. Y eso nos permite, como un solo hombre, como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, proclamar la verdad. Gracias, Señor. La verdad que está en Cristo. Que todo aquel que lo conoce a Él vea la necesidad de que primero de todo venir a los pies de la cruz, recibir la salvación. Por eso todo el que confiese el nombre del Señor será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, salvame. Señor, dame de tu gracia, dame de esta salvación que vos, con tu riqueza y con tu bondad, nos has dado. Ha traído Dios salvación al mundo. Entonces, todo esto es abundante en las Escrituras para que nosotros estemos llenándonos de estas cosas, orando, porque orando también pedimos porque la gente oiga el Evangelio de corazón, con el corazón. Por eso dice, el Señor dice, los que ven no perciban y los que no ven, vean y sean sanados, se conviertan y yo los sane. El Señor te da, pero es necesario que hablemos la palabra, que oiga el mundo este mensaje de salvación en Jesucristo. Sin eso sabemos que nuestro ministerio no tiene mucho más que hacer, ¿verdad? Así que Dios nos bendiga a todos para que podamos continuar en este trabajo, agradándole al Señor, perseverando en la proclamación del Evangelio, de la gloria de Jesucristo, que es la imagen de Dios, que es el Santo de Israel, el único en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios.